Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Como podéis ver en la pantalla, el título de la charla de hoy o la conferencia de hoy es ¿Con gas o sin gas? Tras la huella de carbono. Bueno, esto va, si habéis consultado en la web, de indagar acerca de los orígenes, de cómo se fueron adquiriendo las ideas que tenemos hoy en día ya mucho más precisas del efecto de los gases llamados así, de efecto invernadero, sobre la atmósfera, que es como todo el mundo, imagino, sabéis, es fundamental en la Tierra, en otros planetas también, pero bueno, nosotros vivimos en la Tierra y por supuesto, desde hace ya unas cuantas decenas de años, pues está alterando de una forma importante el clima, ¿no? Porque sus concentraciones están aumentando mucho. Bien, el ponente que tenemos hoy ya lo conoceréis los que sois habituales del Aula Morán, porque ya ha estado en dos ocasiones anteriores. Se trata de José Ignacio Prieto. Voy a resumir brevemente su trayectoria. Esto está también en la página web de la AME, ¿eh? Y él es meteorólogo, ya recientemente jubilado, trabajó en el inicio de la red de radares del entonces Instituto Nacional de Meteorología en el año 1985. Desde el año 1991 y hasta su jubilación ha trabajado como formador en EUMETSAT, que es la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, organizando talleres y conferencias sobre aplicaciones de Meteosat, METOP, Sentinel o JSON, con sus instrumentos sondeadores e imaginadores, sus resoluciones y limitaciones de visualización. Fue en aquella época una oportunidad que tuvo de conocer proyectos internacionales sobre suelos agrícolas, polvo en suspensión, incendios o convección profunda en Europa, África, Próximo Oriente e Iberoamérica. En la actualidad está jubilado, como ya indiqué, pero él sigue la pomada y le gusta, escribe historias y le gusta la divulgación. Entonces, de eso vamos a tener una cumplida muestra hoy. Le damos las gracias en nombre de la Asociación Meteorológica Española porque ha aceptado la invitación. A la ponencia que va a hablar hoy, en parte, se apoya en un artículo también que escribió en la revista del AME, Tiempo y Clima, donde quizá también allí podéis encontrar quizá visiones alternativas o ampliaciones a lo que diga hoy. Seguro que va a ser entretenido porque él es una persona con inventiva y con muchas tablas para eso. El problema, digamos, todo el vericueto, todos los reveses y todas las curvas que ha habido y desviaciones y tal, hasta llegar a clarificar las ideas, desde luego, desde el punto de vista, digamos, de la historia de la ciencia, muy interesante. Quizá no es demasiado conocido, o no tanto como debería serlo, en proporción a lo que se habla de los gases de efecto invernadero y de la problemática, sobre todo con el cambio climático. Él además también nos va a hablar de cuestiones con los satélites, con la radiación, que sigue siendo su pasión. Y nada, no le quiero quitar más tiempo. Sin más, antes recordar, como siempre, que esta conferencia de hoy se va a grabar, se está grabando y se va a colgar después en YouTube, para que todo el mundo decida cuando intervenga, lo cual sucederá después de que él termine su exposición, esa intervención a lo que animamos a la gente, ¿no? Que intervenga, pues bien planteando cuestiones o bien haciendo comentarios, que tengamos unos minutos de amena tertulia, ¿no? Pues como decía, cuando alguien intervenga, que lo tenga en cuenta por si decide usar la cámara, si decide solo hacerlo con la voz o incluso si decide utilizar el chat de esta aplicación, pues también le intentaremos ir dando entrada a todas las cuestiones o comentarios que se planteen. Así que nada, José Ignacio, cuando quieras. Muy agradecido, buenas tardes. Agradecido por esta invitación, a pesar de las anteriores. Y bueno, nos vale ya es que no sabíamos, o sea que os exponéis a lo que sigue. Bien, voy a hablar del CO2, claro, y otros gases de efecto invernadero. Y ahí veis, junto a
bueno, encima de mi nombre y un correo electrónico donde podéis mandar algún mensaje, pues un dispositivo experimental de John Tyndall y su equipo, que fue, yo creo, la primera medida concreta del efecto de los gases de efecto invernadero en el calentamiento de la atmósfera. Bueno, pasaré brevemente por la historia del calor, luego pasaré al tema de la mecánica del equilibrio térmico terrestre, desajustes, tendencias regionales, ya desde la perspectiva satelital, y algunas consideraciones sobre la temperatura de la superficie oceánica y lo que puede significar cuando se compara con, por ejemplo, el desajuste en el tope de la atmósfera. Diría yo que miramos más bien al océano desde arriba, porque estamos fuera, no somos peces, pero creo que falta todavía mucho por conocer desde abajo, mirando el océano desde la profundidad. Pioneros de los gases de efecto invernadero. Pongo aquí Anaxágoras, hay muchos griegos que se refirieron obviamente a la comprensión del calor, por qué sentimos calor o más calor y qué ocurre cuando subimos a las montañas. Anaxágoras dio una definición particularmente compacta de lo que era el Sol, una roca candente o ígnea del tamaño del Peloponeso. Bueno, el tamaño no lo cazó muy bien, pero vamos, ya esa idea del calor asociado a una roca que a la vez produce luz está en la base pues, de nuestra estabilidad térmica y es una gran definición. Todavía más impresionante para mí fue encontrar en el primer libro de Meteorológica de Aristóteles que el calor que sentimos viene de la Tierra, no del Sol. Eso ya no es nada intuitivo, ¿no? Cuando pensamos en nuestros parámetros por qué hace calor, pues solemos mirar al Sol, ¿no? Pero más que del Sol viene el calor de la Tierra. No sé si lo puedo aquí ilustrar con esta imagen de la NASA describiendo el balance energético en la atmósfera. Aquí arriba estaría el espacio, la atmósfera en medio y el suelo abajo, y vemos que de 100 unidades de energía que manda el Sol, la mitad aproximadamente son absorbidas por el suelo. Esa es digamos, la luz que llega del Sol, o por lo menos la energía solar. Pero de 100 y pico que salen de la superficie terrestre, solo el 10% llega a la alta atmósfera. En fin, si miramos porque la mayor parte de esa emisión terrestre es absorbida y reflejada, no reflejada, sino reemitida hacia la propia superficie, con lo cual estamos expuestos a un doble flujo, ¿no? El que baja de la atmósfera, el que sube del suelo, nosotros estamos en medio y bueno, pues sería más, en principio estos son promedios de día y noche, pero bueno, en promedio pues recibiríamos más calor digamos, de la superficie terrestre y de la atmósfera que del Sol. En el Sol pues nos llegan 50 y se van pues solo 7. Eso es lo que nos llega reflejado al cuerpo. Quedaría la incógnita de saber qué hace el cuerpo con la luz y con el calor en términos de absorberlo, ¿no? Como energía. Bueno, esa es a la vez la base, ya lo descubro, saltándome la historia del efecto invernadero. Una primera definición es que la atmósfera está más caliente de lo que corresponde a un planeta pelado, sin atmósfera, por el hecho de que el Sol, la radiación solar, entra fácilmente, pero sale muy difícilmente. Es decir, la atmósfera atrapa calor. Bueno, volviendo ya al siglo XVI, XVII, podemos hablar de Jean-Baptiste van Helmont, que introdujo la palabra gas. Era el primer intento de romper
la definición de sustancia pura que tenía el aire hasta entonces. El aire es en realidad mezcla y usó la palabra griega caos, ¿no? Gas, para su definición, para la definición de esos componentes. También sospechó la presencia de un gas extraño, no llegó a llamarlo CO2 ni mucho menos, pero lo llamaba gas silvestre, que se liberaba en procesos de combustión y fermentación. Más tarde, en el siglo XVII aún, Edme Mariotte, que conocemos de las leyes de la presión, de Boyle-Mariotte, los meteorólogos sobre todo, describía algunos experimentos de chiquillos también, ¿no? Con, en fin, lo de poner una lupa focalizando la energía solar para quemarnos, ¿no? Si ponemos un vidrio, en cambio, en medio, pues el vidrio será capaz de absorber la parte de calor que tiene esa radiación solar y no sentiremos fácilmente que nos queme. Más adelante, en el siglo XVIII ya, es el primer siglo donde se toma en serio el problema del balance radiativo en la Tierra, de por qué sentimos calor, por qué conservamos, por qué estamos cómodos en la Tierra, en definitiva, ¿no? Y Joseph Black descubre realmente el aire fijo en relación con ciertas sales. Era una especie de gas que se producía y que cuando lo dejábamos solo, pues apagaba las velas, obviamente. Como producto de la combustión se eliminaba la parte de oxígeno que hubiera en la zona del gas. Lavoisier fue un protagonista muy conocido de la revolución química, ya definió los términos modernos de combustión, como reacciona al oxígeno, la respiración es una especie de combustión lenta y libera CO2. Y bueno, en una posición preeminente en esta historia aparece Horace Benedict de Saussure, suizo, alpinista, muy aficionado a subir y bajar montañas. De hecho, fue uno de los primeros en coronar el Mont Blanc. Y claro, como buen alpinista, pues se preguntaba por qué hacía más frío arriba que abajo, ¿no? Ideó un heliotermómetro para medir el flujo solar y, bueno, no funcionó demasiado bien. Era una serie de cajas, se trataba de que el sol pudiera entrar y no tanto la radiación de calor del suelo en el interior de ese instrumento. Y así determinar cuánta radiación solar había, por ejemplo, en las cumbres o cerca de los valles. Como digo, los resultados fueron ambiguos, inconcluyentes y no quedó muy satisfecho, no quedó resuelta la pregunta, quedaría para el siglo siguiente, pero curiosamente, pues el instrumento que ideó, que lo tenemos aquí a la derecha, pues queda como un primer modelo de la atmósfera, es decir, la radiación entra fácilmente en el interior del planeta, por así decir, la superficie del planeta, pero no sale tan fácilmente. Es decir, ahí tenemos que reconocer el acierto incluso cuando uno ha fracasado en su experimento. Bueno, ya paso entonces al siglo XIX, que cuando Joseph Fourier, un matemático que acompañó, por ejemplo, a Napoleón en las campañas de Egipto y que posiblemente fuera el padre del sistema métrico decimal, también trabajó con trampas de calor, lo que llamaba, bueno, un modelo muy parecido al de Saussure, en los cuales el Sol penetra en la atmósfera, que es capaz de retener lo que llamó calor oscuro, hoy se llamaría infrarrojo, despedido por los cuerpos y que modera la temperatura en la Tierra. Él no inventó el término de invernadero, pero ya quedó ahí como carambola fácil, ¿no? Como se las dejaban a Felipe II, para que se empezara a usar el término de invernadero pocos años después de que él expusiera su teoría, su tesis.
Claude Puget no es tan conocido, pero realmente se refirió ya al vapor de agua y al CO2 como absorbentes de la radiación emitida, del calor emitido por la superficie. También midió muy certeramente la constante solar. Luego se corregiría ese valor haciéndolo más inexacto. Sería Langley y otros los que aportaron esas medidas un poco erróneas que prevalecieron por el prestigio de esos científicos que las hicieron. Aparece aquí pues una mujer, Eunice Food, 1856, muy aficionada al trabajo en laboratorio en su propia casa, creaba ampollas, ponía termómetros en el interior y las llenaba con gases, por ejemplo CO2, que era capaz de generar, se supone que por ejemplo, echando vinagre sobre la tiza o algo así. Y así fue capaz de determinar que la ampolla que más se calentaba, al compararla con el aire húmedo, con el aire seco y algún gas más que no recuerdo ahora, era la del CO2. Así concluyó que el CO2 es el gas por excelencia que calienta la atmósfera, la causa de que se caliente. Bueno, hubo un error conceptual en el hecho de que ella lo atribuyó, y de hecho el experimento estaba diseñado para que fuera la luz solar la que diera ese resultado de mayor o menor absorción. En realidad, en el dominio solar, pues el CO2 tiene muy poca absorción y sería más bien la contaminación del calor en el laboratorio lo que producía ese efecto. Pero bueno, llegó a la conclusión correcta. Además era una feminista, ¿no? En aquellos tiempos preguerra de secesión, no solo el problema de la esclavitud era bueno, quizá sin duda el más discutido, pero también había tendencias a cambiar el rol pasivo de la mujer. De hecho, una conferencia en Seneca Falls, donde vivían ella y su marido, que también era feminista, y bueno, y allí se propusieron, como curiosidad, 12 reivindicaciones para mejorar la condición de la mujer, se llamaron sentimientos, y, oh sorpresa, el derecho al voto figuraba en solo 9º lugar de las 12. Pero bueno, la discusión que siguió a esos principios, a esa declaración de la conferencia de Seneca Falls, fue la base del sufragismo por muchas décadas que siguieron. Bueno, también ella sospechó, ¿no?, que los periodos más cálidos de la Tierra se podían explicar por el CO2. Era una sospecha, pero bueno, ahí quedó escrito en sus artículos. Se dice también de ella que, bueno, que no la dejaban presentar porque era mujer. No es cierto, ¿no? Ella y su marido, tanto ella como su marido, los dos artículos son prácticamente sobre el mismo tema, aparecen en las publicaciones, y sí es cierto que esos dos artículos en concreto los presentó un amigo, pero era por circunstancias de que ellos no estaban disponibles. Ella, sin embargo, había presentado antes en otras conferencias, o sea que no había tal, vamos a decir, que argumento para el victimismo en ese sentido, ¿no? John Tyndall, ya unos años después, no sabemos si tenía contacto con, posiblemente no sabía de los experimentos de Eunice, pero ya en la Royal Society presentó con todo lujo de equipamiento, como habéis visto en la portada de esta presentación, la prueba de que efectivamente, ya aislando la radiación solar, se llegaba a la conclusión de que el CO2 y el vapor de agua atrapaban el calor oscuro, digamos, infrarrojo, y que eran gases que generan mutaciones climáticas. Creo que es justo darle, digamos, ese reconocimiento a John Tyndall y su equipo. Años después, 3 décadas después, Svante Arrhenius pone en conexión el calentamiento de la superficie terrestre con
con la concentración de CO2 en una conexión logarítmica, y definió la sensibilidad climática como el efecto de duplicar el CO2 que tenemos en la atmósfera. Bueno, siempre hay un aguafiestas, ¿no? Robert Wood en 1909 hizo los cálculos adecuados en un invernadero, digamos, de tomates, y llegó a la conclusión de que los tomates no crecen por el efecto invernadero, sino por la ausencia de convección en esa estructura de cristal o hoy en día de plástico, que impide la mezcla o la huida del calor calentado por la superficie a las alturas atmosféricas. Pero bueno, ya es tarde, llegó tarde para cambiar, no se ha propuesto otro nombre para el efecto invernadero, y hoy en día se entiende que efecto invernadero es cuando se deja pasar lo solar y se absorbe lo infrarrojo. Bueno, hay alguna contribución más en 1938, y este es el tema, digamos, un poco más de discusión que quiero introducir. Un americano pues tomó series que ya existían durante bastantes décadas de temperaturas, por ejemplo, de la Europa occidental y en Nueva York, en este caso. Vemos en primer lugar el paralelismo entre las dos. El paralelismo de las dos series a ambos lados del Atlántico, bueno, son más de 2 series, es una por Nueva York y 3 por Europa. Y segundo, la estimación que hizo del calentamiento por efecto de los gases, sobre todo del CO2, no sé cómo lo hizo, no hay una prueba clara de su procedimiento, pero en fin, aquí se ve pues una línea que va un poco a través de esa fase ascendente final de la serie. Y me preguntaba qué hubiera ocurrido si hubiera hecho las medidas o el experimento o el análisis, digamos, 50 años antes, cuando ya estaba la revolución industrial en marcha. Hubiera quizá pensado que se debía a la variabilidad natural del clima, como solemos hacer, y cuando es ascendente lo asignamos a los gases de efecto invernadero de una forma un poco acrítica, ¿no? Quizá seguramente la variabilidad del clima también influye unas veces positivamente y otras negativamente en esas tendencias. Bueno, no voy a decir más porque volveré a esto y quizá lo podemos discutir. Solo después de los años 2023 y 2024, que han sido muy calurosos, empieza a cambiar esa concepción, ¿no? Ese pensar que todo lo que sube es por efecto invernadero. Aquí, por ejemplo, vemos que en 8 meses hemos perdido un 20% del calentamiento de un siglo. Desde enero de este año, ¿no? Ha bajado pues cerca de 2 décimas, sino más comparado con el año 2024. Lo mismo, bueno, este gráfico está desestacionalizado, entonces quiere decir que es, vamos a decir, una medida una vez que hemos quitado el ciclo anual de las temperaturas. Entonces ya por esta crisis, digamos, en el pensamiento de los gases como única causa del calentamiento, pues se empieza a pensar en si hay menos aerosoles sobre el océano, si el Niño, si los volcanes inyectan vapor de agua, una cantidad, la verdad, bastante risible y pequeña en la estratosfera, o si la constante solar no lo es tanto. Para mí estas explicaciones no son muy convincentes, ninguna de ellas. Me cuesta creer que haya menos aerosoles como resultado de medidas, vamos a decir, burocráticas, sobre todo en un tiempo en que la flota oscura rusa, o como se llame, de petroleros está ahí repartiendo su petróleo embargado por todo el mundo, ¿no? En Europa, por ejemplo, que es solo un 3% de la superficie mundial del planeta,
la temperatura se muestra aún más inestable, más volátil. Los últimos 12 meses están más de 1 grado por encima de la media entre el año 90 y el 2020 y son medio grado más fríos que el año más cálido. O sea, bueno, es lógico porque es una parte pequeña de la superficie terrestre. Ahora veremos también la distribución de esa evolución de temperaturas en distintas partes, por lo menos del área Meteosat. Espero que sigáis oyéndome, a lo mejor estoy hablando todavía para nadie. Si me podéis confirmar. No, sí, adelante. Sí, bien. Bueno, pues aquí la temperatura del océano, son gráficos de Copernicus, muy detallados y muy interesantes también. Vemos que con más moderación, porque los océanos tienden a ser una masa inerte grande de agua que absorbe mucho calor, pues también aún así ha bajado cerca de, me tengo que poner las gafas, de 2 décimas desde 2023, ¿verdad? En el momento actual, en la última semana. Bien, los satélites entonces confirman la absorción atmosférica creciente por CO2, vamos a verlo, pero también por fluctuaciones en la nubosidad. Esa es mi tesis. Antes de pasar a eso, vamos a hacer un resumen de lo que significa el efecto invernadero. Si tomamos un planeta sin atmósfera, digamos a la temperatura media del nuestro, 289 grados, que sería la línea azul, la emisión de energía en las distintas frecuencias o números de onda o longitudes de onda a la inversa. Esta absorción, por ejemplo, estas dentelladas que dan los gases en cada entrada, en cada mordisco, es precisamente lo que llamamos efecto invernadero, es decir, es la energía que no sale por la presencia de ese gas. El gas se encarga de impedir o de obstaculizar la salida de la radiación desde el suelo hacia el espacio y la devuelve al suelo, por eso se calienta el suelo y no necesariamente la atmósfera en la misma medida. Claro que por contacto y por convección, pues sí, hay una tendencia a asimilarse las subidas de temperatura en el suelo y en la atmósfera. Aquí lo tenéis ampliado, el efecto de cada gas, en rojo el CO2, en verde tenemos el óxido nitroso, también importante, para subidas para una duplicación, siguiendo el criterio de Svante Arrhenius, de ese gas. A la hora de evaluar cuál es más importante, bueno, vemos también para el CO2, es interesante que si duplicamos a partir del valor actual, digamos 400, me parece que está en la base de este cálculo, 400 partes por millón en volumen, a 800, la parte central de la banda de absorción del CO2 va a resultar en menos efecto invernadero, porque ya pasa a ser un gas que está en la estratosfera a temperaturas un poco más elevadas y que emite más hacia el espacio. Es decir, por ese lado se habla a veces del efecto de saturación del CO2 en una dinámica de crecimiento del CO2. ¿Estamos ya saturados o no? Cierto es que lo vemos aquí arriba, a la derecha, la primera molécula contribuyó al efecto invernadero 10.000 veces más que una molécula que añadamos hoy. Pero eso no quiere decir que esté saturado del todo. De hecho, este trabajo, que a mí me gusta releer incluso, está muy bien hecho, pues establece cuál sería el efecto de una duplicación de estos gases invernadero y muestra que una duplicación del CO2 se traduce en 5 vatios por metro cuadrado. En esta gráfica de la izquierda, digamos que se hundiría un poco más, aunque no en la parte central, y esos 5 vatios adicionales de mordisco invernadero pues van a traer consigo pues al menos 1 grado más de temperatura, lo cual ya sería bastante crítico en muchas áreas de la industria o de la supervivencia humana. En fin, supervivencia quizás es exagerado, pero en términos de migraciones o similares.
Bueno, a mí se me ha ocurrido, bueno, por dar un poco de espíritu deportivo a esta competición, asignar medallas de oro, plata y bronce a distintos gases en función, pues no importa tanto, si nos preguntan cuál es el primer gas de efecto invernadero, pues sí, el vapor de agua se encarga de todas estos huecos, ¿no? Digamos, perdón. Y el efecto, es el gas invernadero número 1, pero no nos importa cuál es la situación, digamos, dada, que nos da ya, que nos viene dada desde antes de que naciéramos. Nos interesa cómo está cambiando, pues que eso es lo que cambia la temperatura en la superficie. Y entonces, aunque el CO2 es el segundo, en términos de cambio, una vez aplicado el cambio anual, que es de medio punto porcentual para el CO2 y para el N2O, y bueno, algo bastante menos para el vapor de agua, por lo que sabemos, pues quedan las medallas atribuidas de esta manera. También hay que considerar la persistencia como otro factor en el cálculo, ¿no? Es decir, hay gases que se quedan más tiempo en la atmósfera y otros que son simplemente más potentes, como el metano. Bueno, ahora ya entro en no sé cómo voy de tiempo, seguramente me he pasado ya. Quiero por lo menos dedicar 10 minutos, a ver si me da tiempo, a Meteosat, cómo rastrea o cómo sigue la huella, digamos, del carbono, un satélite geoestacionario a 0 grados de longitud sobre el ecuador. Esta es una imagen promedio de nada menos que 20 años promediadas en 2 canales, y vemos que de la radiación que llega del Sol hay zonas que prefieren librarse de ella o reemitirla, porque no puede ser que se quede ahí, más bien por reflexión, como son las zonas polares. Hay también en los trópicos hay mucha reflexión, allí donde hay muchas nubes pues hay reflexión, y hay otras zonas que se basan en la emisión, más bien, es decir, el calor simplemente emitido como cuerpo negro de cualquier sustancia. En el caso de los desiertos tenemos las dos. Los desiertos son ventiladores del clima de la Tierra, es decir, emiten más y además reflejan bastante en esas arenas, digamos, brillantes, ¿no?, que vemos. Bueno, ¿qué ha pasado entonces en estos, digamos, 10 años en que ha podido rastrear Meteosat? Aquí tenemos en azul la emisión normal, que corresponde un poco a lo que he mostrado antes para el efecto invernadero, tanto en lo solar a la izquierda como en lo infrarrojo a la derecha, y en rojo la variación aumentada 50 veces para que se vea bien, la evolución de esa radiancia en cada canal de Meteosat, que son 11 canales. Entonces vemos que en lo solar nada menos que 1 vatio por metro cuadrado ha variado a la baja la radiación reflejada por la parte que ve Meteosat del mundo, en fin. En el caso de lo infrarrojo, lógicamente, a mayor temperatura corresponde también mayor emisión, y lo vemos en barras rojas hacia arriba, por encima del eje. En definitiva, también es cierto, en la zona más próxima a la radiación por vapor por dióxido de carbono, tenemos, como es lógico esperar, pues menos radiación, porque hay más obstáculo de gas entre medias. En total, lo que ha crecido en la parte infrarroja es solo 0,2 décimas por 1,1 vatio que ha decrecido en la parte solar. Ya traducido en desajuste, sería prácticamente 1 vatio por década lo que ha variado, lo que en el tope de la atmósfera ha variado la entrada de energía desde el Sol. Bueno, menos luz reflejada, más calor al espacio, no solo en la evolución temporal, sino también en la distribución espacial, lo veremos. Aquí tenemos, por ejemplo, el CO2, la evolución del CO2, con una peculiar, no sé si hay algún fallo de calibración, me han asegurado que no, pero
nunca se sabe, en los últimos años. Un pico ahí, bueno, bastante curioso. Y la evolución clara en el canal 1, que es energía reflejada del Sol, hacia valores más bajos en esa distribución bimodal, o ya pasando un filtro de 12 meses, vemos también una clara tendencia a la baja en la radiación total reflejada. Hay que pensar que la nubosidad será un múltiplo de esa. Si ha descendido 1,2, en torno al 2%, pues es posible que el 5% de la nubosidad haya desaparecido. Y ahora voy a la pregunta de Encarna, nubes bajas o nubes altas. En fin, esta es la evolución, que es una imagen muy bonita, de la radiancia solar en una década, basada en el canal 0.6 de Meteosat. Es la diferencia, digamos, entre 2020, en torno a 2020 y en torno a 2010. Y vemos en cian las zonas donde se está creando nubosidad, que son menos que las zonas en que se está destruyendo, en rojo, en naranja, perdón. Y bueno, pues es curioso mirar las regiones, pero bueno, por ejemplo, si nos fijamos en España, tenemos un poco de todo y no muy significativo. En el norte parece que hubiera algo más de destrucción. No sé si hay alguien en la audiencia que pueda atestiguar la pérdida de nubes en la cornisa norte. Esto es lo mismo para el infrarrojo, no voy a insistir. Prácticamente hay cierta coincidencia, no completa, entre las zonas de destrucción de nubosidad, por así decir, o pérdida de reflectancia, y las zonas en que se emite más energía al espacio, lo cual es lógico. Si quitamos un obstáculo, sale más al exterior. Y muy brevemente paso por una serie de gráficos. Son difíciles, vamos, no requieren una introducción, pero básicamente lo que está a la izquierda significa menos nubes. A la izquierda del punto amarillo son diagramas de dispersión para cada región de las 60 en que he dividido el área Meteosat. Y en ella se aprecia, por ejemplo en esta, que es nuestra, pues en rojo son los píxeles correspondientes a tierra, y en azul los correspondientes al mar. Y hay, por una parte, menos nubes en general, y por otra parte, más emisión de radiación al espacio, sobre todo desde las zonas de tierra. Esto es, bueno, se puede comentar de muchas formas, pero vemos que es una tendencia general en todo el área Meteosat. Es decir, los diagramas de dispersión están sesgados hacia la izquierda, hacia la pérdida de nubes, y hacia arriba, hacia una mayor emisión de energía infrarroja. Menos nubes bajas y medias, me atrevo a decir. Aquí es el desglose por alturas de nube. No sé, lo más bajo son las nubes más bajas, y vemos que en algunos casos, en este caso está clara la pérdida de nubes bajas, no tanto en nubes altas, pero también hay situaciones menos en que las nubes altas se pierden en menor medida. Ahora, bueno, no, ahora mismo no los encuentro. Casi siempre es una pérdida, sobre todo en nubes bajas, la que causa esa pérdida de reflectividad de la Tierra. Hay un calentamiento general, aquí se mide el calentamiento en términos de la constante solar, y más vapor de agua. Vemos que están por encima del eje horizontal, que pasa por el punto rojo. Entonces quiere decir que seguramente hay más vapor de agua en la atmósfera, o bien alternativamente se podía interpretar como más cirros. Interesado en esa cuestión, hice un análisis basado en índices de Meteosat, en valores umbrales de Meteosat para distintos canales, y llegué a la conclusión de que no había variación en absoluto en las nubes de hielo. A pesar de que, en fin, el IPCC admite un 4% de aportación de la aviación al calentamiento, esos cirros que acaban llenando todo el cielo al cabo del día, o en el curso del día, pero que yo no he visto verificado como un cambio en la cantidad de cirros. No creo que sea fácil de detectar con Meteosat a secas. Y viene otro punto, ya para concluir, perdón por la tardanza, que es la temperatura del océano. Aquí tenemos la distribución de
digamos, de 0 a 30 grados Celsius de la superficie del océano, y aquí la variación. Vemos que en casi todas, bueno, en una mayoría de sitios hay un calentamiento, sobre todo en el Mediterráneo, en fin, en Mar Negro, etcétera, el Caspio. Pero hay excepciones cerca de Groenlandia, cerca de Venezuela, que hablan de una reducción. Y me gustó poner en combinación o en comparación el desequilibrio que hay en el tope de la atmósfera con la temperatura, con la variación de temperatura en la superficie del mar. Y bueno, se observa cuando vamos, digamos, en el periodo corto, he tomado aquí 4 años, pero casi todos son iguales para que se vea bien, el desequilibrio, el desajuste en el tope de la atmósfera, cuando es positivo, es decir, cuando entra más de lo que sale por el tope de la atmósfera, la temperatura de la superficie del mar sube, y cuando es negativo, pues baja. Eso es de lógica común y parece que explica muy bien el calentamiento como resultado de la radiación. Pero cuando vamos a la larga escala y promediamos y pasamos un filtro de 12 meses para eliminar la componente estacional, perdemos casi por completo. Bueno, hay una correlación todavía de 0,3, pero es una correlación muy baja. ¿Cuál es la conclusión? Quizá lo podemos discutir entre todos, pero a mí me parece que hay ese mirar, ese ojo de pez nos falta, y en fin, hay bastante dinámica oceánica por debajo que también tiene algo que decir en la evolución de la temperatura en nuestro planeta, ¿no? Y aquí tengo pues desglosadas esta línea azul. Es la diferencia entre estas dos líneas aquí abajo, que son la componente solar y la componente infrarroja, ¿no? Y vemos que bueno, la aportación solar está, bueno, la aportación infrarroja crece, pero no, bueno, no crece demasiado. Ya lo vimos antes, que era un 0,2 vatios, mientras que la componente solar, claramente como resultado de la menor nubosidad, entiendo yo, se puede interpretar de otra manera, pero vamos, es creo que más difícil. Esa crece con confianza y no sabemos por qué. ¿Crece por los gases de efecto invernadero? Pues según el IPCC, no hay acuerdo entre esa disminución prevista por el IPCC en la nubosidad y los valores que extraemos de Meteosat. Pero bueno, ese es mi punto de discordia. En conclusión, también lo dice Ceres, que comenté, las mediciones del brillo terrestre en la Luna. Estamos todos de acuerdo en que hay menos nubosidad, una pérdida de 1,2 estimo de Meteosat por década, 1,2% por década, y más en cuanto a nubes, ¿no? Este es el valor de pérdida de radiancia, de reflectividad, y en cuanto a nubes serán más, un 3 o 4% calculo. Las temperaturas marinas suben 2 décimas por década, que es mucho, y bueno, pues hay un papel para la dinámica oceánica. Y ya con eso, y la pequeña polémica por cierros que no he sabido resolver, ni mucho menos, doy ya a José Antonio el hilo para que administre el tiempo como quiera. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti. La verdad es que nos has dado aquí un buen baño de tanto de resultados interesantes, muy interesantes de tu propio trabajo. Se ve que sigues activo y preguntando de cosas y utilizando todos los campos del Meteosat para ello. Y antes nos diste también, yo creo que es interesante, ¿no? Un buen paso, un buen guión por lo menos de los hitos principales, ¿no? Incluso remontándote a los griegos, ¿no? Y todo eso. Entonces, a mí, bueno, se me ocurren por una parte muchos comentarios y también, porque el tema, claro, es amplísimo, ¿no? Y también preguntas, pero bueno, de momento voy a ceder porque Encarna, a la que aludiste, me parece que la tengo aquí ya. No perdona, ¿no? Esperando ya a intervenir, así que le doy el paso. Encarna. Hola, buenas tardes.
Ya que me has mencionado, pues estoy casi obligada a pronunciarme en algo. Vamos a ver, sobre tu respuesta acerca de qué pasaría con las nubes en un futuro cambio climático, pues es que, claro, hablar de las nubes hay que matizar. De acuerdo con el último IPCC, ¿no? que ya va quedando un poquito lejos, ¿no? Se publicó en el 2021, esto por las evidencias que hay, por toda la física, o sea, por todos los artículos consultados, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo que es, parece ser que bueno, debido a estas modelizaciones, a estos estudios, se supone que efectivamente, con lo que tú has dicho, en cuanto que habría menos nubes, entendiendo que en general serían nubes bajas, porque dado que la mayor parte de la nubosidad corresponde a nubes bajas. Entonces, en general, se podría decir lo que tú has dicho, o sea, que el IPCC y tú estéis de acuerdo en este punto, teniendo en cuenta que se estima, se proyecta que las nubes bajas serán menos, pero sí que tenderá a que las nubes sean más altas, debido precisamente a, a una mayor absorción por parte de los agentes de efecto invernadero, aún relacionado con esto, pues las nubes tenderán a ser más altas y en general las nubes pues son más bajas, pero sobre todo porque disminuye la contribución de nubes bajas. Y luego, ambos casos y ambos efectos contribuirían a amplificar el efecto del calentamiento global, a pesar de que hay una contribución por parte de las nubes que contribuye a un enfriamiento, pero este efecto es bastante menor que el anterior. Y este efecto que relacionado con las nubes es precisamente, simplemente digo esto por complementar lo que has comentado, y es este efecto contribuyente a mitigar el calentamiento asociado al futuro de las nubes, es precisamente que las nubes tienden a tener más gotas de agua en lugar de cristalitos de hielo. Es decir, va a haber más contenido de agua líquida en las nubes, lo cual eso contribuye a que al ser más acuosas, eso aumentaría, esto lo digo, bueno, es lo que deduzco, este efecto individual de esta característica, fijaros, aumentaría el albedo planetario, el hecho de que las nubes contuviesen más contenido de agua, con lo cual quizás eso se acopla a lo que has comentado, que habría más entrada de radiación solar, porque claro, si digo menos, porque si el albedo aumenta, el albedo planetario, pues entraría más radiación solar en lo que es a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería matizar por alusiones lo que has dicho y que también estás, y que en esta frase generalizada de que las nubes disminuirían, sí, pero entendiendo que son básicamente las nubes bajas que debido a su mayor contribución actual en la nubosidad, pues efectivamente se puede generalizar que las nubes en general van a disminuir, ¿no? Pero el efecto global de las nubes, por su contenido, por su tipología en cuanto a medias, altas, etcétera, va a contribuir a amplificar el calentamiento global, de acuerdo con las conclusiones del último IPCC. Eso era lo que quería comentar al respecto. No sé si tienes algo que añadir Gracias, Encarna, sí. Te quiero, por cierto, luego este complemento.
No sé si podría poner aquí en el chat, no lo sé, lo voy a intentar, incluir la imagen del IPCC en donde básicamente se resume lo que acabo de decir y si no, sí que os puedo remitir a qué figura es. Está precisamente en el... Sí, mejor un enlace. Pregunta, en ese apéndice que hay de las preguntas, de respuestas y respuestas a preguntas frecuentes, en las FAQ, es precisamente la figura 7.2 o la pregunta 7.2. Es decir, está en el capítulo 7, del IPCC, del informe último. Es que es una imagen muy interesante. Y es pues la segunda, que tiene el epígrafe de cuál es el papel de las nubes en el clima, o sea, en un clima en calentamiento. Voy a intentar incluirla ahí, a ver si en el chat, a ver si se capta, y si no, pues eso, es la pregunta, en el capítulo 7, el epígrafe 2, y está muy interesante. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir a ver si podemos participar como ocupaste bastante tiempo, porque el contenido, desde luego... Disculpa, José Antonio, simplemente, sí, la figura ha quedado insertada en el chat, por si, pues, sencillamente que, bueno, pues que está ahí, ¿vale? Vale, ya me callo. Al siguiente. Con la respuesta al comentario a lo que ha dicho Encarna, ¿no? Que querías hablar. Es que por un momento se te dejó de oír, pero... ¿Se me oye ahora o no? Sí. No, bueno, muchas gracias, Encarna, por estas aclaraciones. Y solo tengo que, claro, ¿no? En Meteosat, pues siempre se queda corto, ¿no? Por lo menos para responder tus preguntas. Había avanzado un poco en cuanto a matizar que eran más bien las nubes bajas y medias en esta ocasión, pero ahora ya me pides que hable del tamaño de las gotas, la microfísica. No te pido, no lo entendas así, por favor. A ver, bueno, de todas formas, hay esperanza porque tenemos ahora un nuevo sistema de satélites, aprovecho para hacer publicidad. Vamos, tenemos todos los europeos, ¿no? Y también los africanos y los sudamericanos. Meteosat de tercera generación, con su instrumento FCI que nos va a permitir y que permite ya, puedo hacer publicidad también del view.eumetsat.int de internacional, que muy interesante, muestra distintos tipos de nubes, distintos tamaños de gota, incluso matiza entre distintos tipos de nubes por razones que no conocemos. En fin, quizá Miguel Ángel, que está en la audiencia, también puede comentar. Gracias. No sé si hay más preguntas o más comentarios. Pues adelante, José María, que tienes la palabra. Hola, gracias José Ignacio por tu trabajo. La verdad que ha sido interesantísimo. Además está muy ligado a lo que es un artículo que ha leído últimamente sobre el desequilibrio que hay que se está creciendo, ¿no? Entre el albedo del hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? También de datos de CERES, ¿no? Sí. Es decir, que está disminuyendo el albedo en todas partes, ¿no? Parece ser el resultado que coincide con lo que tú estás exponiendo. Y bueno, y más el oscurecimiento es mayor en el hemisferio norte, ¿no? Lo cual parece que ha sorprendido bastante, puesto que hasta ahora, por eso referirse, creo yo, en estos temas al 2015 para abajo, parece que es arriesgado, ¿no? Porque las cosas están cambiando en los últimos años, ¿no? Y hasta hace nada se decía que el albedo, por un proceso misterioso, bueno, pues misterioso, ligado a las nubes, se equilibraba entre el hemisferio norte y el sur, y ahora parece que no, ¿no? Eso sí, se veía así, en las imágenes que mostré, se veía, ¿no? Las partes en rojo, ¿no? Digamos que eran de pérdida de nubosidad, más abundantes en el hemisferio norte, sí. Vamos, para el caso del área que cubre Meteosat, pues así es, ¿no? El hemisferio sur pues tiene mayor estabilidad. De todas formas, no he hecho el estudio, vamos, se puede sacar, se puede duplicar la gráfica para el norte y el sur. Bueno, es una idea. La llevaré a cabo, ¿no? No te quepa duda. Bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Sí. Gracias, José María.
Estoy mirando el chat, pero bueno, por si hay alguna pregunta, lo que ha puesto Encarna, que es la figura a la que se refería del capítulo 7, ¿no? Que creo recordar el IPCC, que es el que se refiere a las realimentaciones, ¿no? Del sistema climático, creo recordar. Bueno, pues Creo que aprovecho. Miguel Ángel tiene algo. Miguel Ángel, pues venga, Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Hola, José Ignacio, pues muchas gracias por la presentación. Es muy interesante. Solo tengo dos comentarios un poquito que hacer. Uno, en el Meteosat de segunda generación estaba el instrumento HER que, como sabes bien, nunca llegó a funcionar bien del todo y tuvo problemas. ¿Tú piensas que el producto este que hicieron para hacer los flujos con las... Es que no me acuerdo del nombre, con una regresión con los canales infrarrojos y demás, podía haber comparado con lo que tú haces de... Sí, vamos, ya te contesto que sí yo estuve buscando esos datos, pero parecen como si fueran propiedad privada de los ingleses y se fue un poco difícil acceder. De todas formas, el GERP viene a ser el CERES europeo, ¿no? No le veo mucha diferencia. Y bueno, miden pocos canales. Creo que la ventaja de Meteosat es clara por la diversidad de canales que tiene, la matización espectral que puede hacer y sobre todo de cara a medir contenidos de vapor de agua y demás. Pero sí, claro, que me interesan no he llegado a esa fase. Tenía como reserva una comparación entre CERES y Meteosat. No la he mostrado, pero bueno, si me creéis, pues es sorprendentemente fiel, a pesar de que Ceres, vamos, el producto que tengo de Ceres, las series que saqué de Ceres se refieren a todo el mundo y las de Meteosat solo a una parte, ¿no? Aún así, pues sorprende, ¿no? Que un océano tan distinto como pueda ser el Pacífico del Atlántico, pues parece que está muy en línea en cuanto a desequilibrio o desajuste en el tope de la atmósfera. Eso es también muy llamativo, ¿no? Para mí. Está todo lleno de sorpresas y, en fin, cosas que no entiendo. Vamos a ver si da para alguna presentación más en el futuro. Pero sí, no sé, el GERP, como dices tú, ha sido un poco frustración de un proyecto, más que proyecto. No, bueno, el GER lo que medía es, más que un canal, era un canal muy ancho espectralmente para poder integrar todo, mientras que el producto este es que no sé si llamaba OLR o algo así, era intentar hacer una regresión con los canales estrechos, que son los medios de segunda generación, Sí, el OLR es la radiación que sale en longitud larga, o sea, en calor de la Tierra, y esa es la gráfica que también he mostrado para Meteosat. Y sí, se puede comparar, pero no he llegado para GERP a conocerla. No, me refería al producto del OLR o similar, es que no me acuerdo ahora de las siglas, que existe de Meteosat de segunda generación, que no sé si lo has usado alguna vez. Pensé que OLR querías decir Outgoing Long Wave Radiation, ¿no? Que es radiación. Es que no me acuerdo ahora si son las siglas OLR o otras, pero vamos, es un producto que de Marian Koenig y de aquella época, estamos hablando de hace muchos años, que hicieron cuando GER dejó de funcionar, intentar hacer reproducir con Meteosat, ¿no? Reproducir con Meteosat sí. los datos de CERES, y de hecho para el FCI también lo van a hacer. Lo digo por... No sabía, muy interesante, voy a buscarlo entonces. Sí, pues es que ahora no me acuerdo de las siglas exactamente. De hecho, me lo preguntaron el otro día gente también de numérica y demás, pues para... pues porque no sé cómo lo tendrán, pero no sé si, como luego en todo el tema de los canales necesitas también tener control de vías, etcétera, y todas estas cosas, pues no sé si ahí lo tienen o lo hacen bien para mantener el sistema. No lo sé, lo siento. Y luego también era solo comentar que en 2 o 3 años lanzarán la misión CO2M, no sé si has oído hablar de ella,
son 3 satélites polares para medir el CO2 sobre una órbita polar para todo, vamos, para de forma global, utilizando el infrarrojo cercano y el shortwave infrarrojo, y complementar las medidas de CO2 con las de IASI nueva generación, en segunda generación a bordo del los EPSS. No sé de eso, pero en todo caso el en torno a 4 micras poca trascendencia va a tener, ¿no? Comparado con 15 micras, ¿no? No, es que la historia está en usar las ventanas de absorción que hay en CO2 para poder determinar el CO2. Entonces, el IASI, el IASI o los instrumentos como el IRS y el IASI, lo que hacen son medidas o estiman el CO2 usando el infrarrojo. Mientras que este es de aquí, al utilizar las medidas en el infrarrojo cercano y en esta otra ventana, en teoría pueden estimar el CO2 antropogénico, con lo cual, pues supongo que será también para el seguimiento. O sea, son instrumentos, o sea, son misiones pensadas para el inventario y seguimiento del CO2 a lo largo de la distribución de CO2 y el aumento o no del CO2 a la distribución a nivel mundial. El CO2, la misión CO2M es continuación de la OCO y OCO2 y el GOSA japonés y el OCO y el OCO2 de americanos. No entiendo de esa, no sé nada de esa misión, pero sí, evidentemente es casi una prioridad, ¿no? Hoy en día medir con precisión como no entiendo lo del CO2 antropogénico, cómo lo distinguen del otro, pero no hay que olvidar que, digamos, la naturaleza nos hace un favor, porque de todo lo que emitimos la mitad se lo traga, se lo guarda en la superficie, ¿no? Pasa del aire sobre todo a la tierra y a la superficie para ser absorbida por el océano, ¿no? No, la idea no es tanto medir CO2 antropogénico en el sentido de que sería, como tú tienes en hacer las medidas en longitudes, digamos, cercanas al visible, la ventaja que tiene es que penetra hasta el suelo, y como lo que tienes es la incidencia y la reflexión, pues digamos que tienes toda la columna y mide con más precisión el total de CO2, que si solo tienes en cuenta los efectos infrarrojos, como el caso de IASI o los interferómetros, que mides más CO2 en niveles altos y medios. Entonces, no es solo medir CO2 antropogénicos, sino a distintos niveles, sí. Sino que piensan que con esto se puede medir también mejor el CO2 cerca de la superficie. Supongo que para actividades de contaminaciones y demás también. Sí, lo que pasa es que el CO2 también siempre, se dice, la teoría por lo menos es que se mezcla bien, ¿no? Porque es inerte y en no mucho tiempo está mucho mejor distribuido en la atmósfera uniformemente que el vapor de agua. Por cierto que del CO2, ahora que... es que pensé que te habías quedado congelado, José Ignacio, perdona, pero parece que no. Me llamó la atención que diste una cifra para el efecto radiativo de una duplicación de la concentración del CO2, que pusiste 5,5 vatios por metro cuadrado, y la cifra que yo tengo es 4 vatios por metro cuadrado, en una duplicación del CO2. Entonces el 5,5 no sé, o sea, respecto a la concentración de referencia me refiero a la preindustrial, unos 280. Bueno, sí, es que no, esta partía de una en ese momento, ¿no? Hace 4 años, o sea que ya serían como 400 o algo así. Hace 4 años. Sí. Eso explicaría, de acuerdo. De todas formas, si considerando la emisión actual, si cada año hiciéramos el esfuerzo de reducir en un 1% esa cantidad, en 50 años debería estar el problema resuelto. Quiero decir, ya no subiría más la concentración de CO2, puesto que la mitad ya se lo lleva, como digo, a la superficie. Y ya empezarían a
caer las temperaturas por efecto del CO2. Bueno, pero es un proceso proporcional, ¿no? Como es la mitad, o sea, el descaimiento es exponencial. Tampoco es que se coge la mitad ahora de lo que hay ahora con las emisiones de ahora, pero si emite menos también coge menos el océano. O sea, es todo proporcional. Pero bueno, sí, el CO2 Sí, yo decía de las actuales, sí. de las actuales, sí. Creo que hay más preguntas por ahí. Creo que sí. Quiero intervenir porque me parece que tengo primero a... Aparece aquí primero Encarna otra vez. Adelante, Encarna. Hola, otra vez, José Ignacio. Aprovechando que se trata de una pregunta, aprovechando que también está ahí Miguel Ángel Martínez y ambos sois muy Pregúntale. buenos conocedores de los satélites y estáis hablando sobre eso, sobre la capacidad de los satélites de medir el CO2. ¿Se mide también, no lo sé, el metano? Porque también cuando hablamos del efecto invernadero en general, pues ya sabemos todos muy bien que siempre focalizamos en el aumento del CO2 porque se trata de un gas de efecto invernadero muy, muy abundante en comparación a otros, como es el metano, que tiene una capacidad radiactiva de absorber radiación infrarroja mayor que el CO2, lo que pasa es que hay menos cantidad, ¿no? Pero como se está observando de que está aumentando, me pregunto si también esto lo mide los satélites y si esta tercera generación del Meteosat va a mejorar de alguna manera aumentando los canales de percepción, esa medición del metano, así como del óxido nitroso, que también es otro gas de efecto invernadero que está aumentando. Sí, para ese tipo de medidas lo adecuado no es Meteosat, puesto que tiene un número limitado de canales, en torno a 16, me parece que son ahora, sino instrumentos como IASI, ¿no? Que es un interferómetro de 1000 y pico canales, o en el futuro más. Creo que Miguel Ángel lo trabaja habitualmente y puede decir. No sé si por eso la pregunta, porque como estáis los dos, y digo, ay, pues mira, qué ocasión. Sí, a ver, el CH4, o sea, el metano, sí. Es uno de los gases que, o sea, en la misión esta que hablaba yo antes del CO2M también pretende medir con bastante, o sea, para hacer inventarios de CO2 y CH y metano también. Luego, para las estimaciones de química atmosférica, el sondeador a bordo del MTG, o sea, MTG llevaba, si os acordáis de la clase, vamos, de la presentación del año pasado de Meteosat de tercera generación, había dos satélites, el Imager y el sondeador. El sondeador que se lanzó en julio, pues estará disponible, bueno, entrará en operaciones el año que viene, y junto con el sondeador, con el instrumento IRS, va el Sentinel-5. Entonces, Sentinel-5 permitirá medir y estimar química atmosférica a cada hora sobre la zona a partir de las Islas Canarias hacia arriba, o sea, Europa la cubrirá completamente. Y luego con el EPS Second Generation está a bordo, se lanzó también ya junto a IASI Sentinel-5, y Sentinel-5 es el seguidor del Tropomi, con lo cual también permite hacer medidas de estos gases. Entonces, la combinación de todas estas misiones es lo que permitirá es en muy corto plazo, pues tener o hacer seguimientos de prácticamente sobre Europa, pues durante el día, y de forma global también estarán disponibles estas estimaciones y estas mediciones. Muchas gracias. Tendré que revisitar efectivamente tu charla Aula Morán del año pasado, porque recuerdo que sí, que la verdad nos anticipaste cosas, bueno, al menos a mí, realmente interesantes sobre las mejoras
del MTG, de la tercera generación de Meteosat respecto a la segunda. Así que sí, tengo que repasarlas, sí. Gracias, sí, a los dos. Muy bien. ¿no? Y además estará, o sea, EUMETSAT se está convirtiendo ahora pues no solamente la antigua EUMETSAT hace unos años, pues prácticamente lo que tenía era el Meteosat y luego el programa Polar, mientras que ahora pues está abriendo también a temas de química y de hidrología. Entonces, el tema de monitorización de gases para Copernicus o para el sistema Copernicus, pues es todo el tema por el que se lanzan estas nuevas misiones. Y la continuación del programa Polar, con la mejora de los instrumentos, pues lleva instrumentos también capaces de medidas de una mejora sin precedentes en lo que es la química atmosférica. Muy bien. Vamos a... Muy bien, gracias. Antes, sí, bueno, hablando del metano, bueno, brevemente, quizá también recordar, ya que lo habéis sacado el tema, que efectivamente molécula a molécula, en realidad es que es menos efectivo que la molécula de CO2, un poco menos. O sea, la sección eficaz de absorción es un poco menos, pero lo que sucede es que como hay mucho menos, muchísimo menos en concentración, en parte por volumen, pues el efecto es mayor por este efecto tan importante de la saturación de las bandas, ¿no?, que has comentado tú. Pero eso también hace que el aumento relativo sea superior al que sucede con el CO2. O sea, el CO2, la fórmula que da el IPCC aproximada para el forzamiento radiativo es logarítmica. Me parece que era como 5,3 el logaritmo de la concentración de CO2 respecto dividido por la preindustrial, mientras que para el metano quiero recordar que las fórmulas son una raíz cuadrada de las diferencias o tal. Y claro, la raíz cuadrada crece más que el logaritmo. O sea, eso refleja, es importante entonces que las variaciones relativas que haya en el metano pueden influir de una forma más acusada, ¿no? Lo que pasa es que yo sepa, el metano está un poco mejor controlado, no sé los datos últimos, que el CO2, lo que son, pero bueno, pues eso por temas de las actividades del hombre, ¿no?, de cómo van. De Pero todas bueno, maneras, con respecto a lo de las medidas de metano, recordemos que en Izaña, en el observatorio de Izaña, se está midiendo metano desde hace ya bastantes años, junto con CO2, por supuesto, ¿no? O sea que ahí, claro, dada la altura a la que se encuentra, pues bueno, se trata de, bueno, pues medidas de atmósfera limpia, como quien dice, ¿no? Y sí, ahí se ve perfectamente, independientemente de si a lo mejor el aumento no es tanto como las cantidades que muestra el IPCC, por lo que acabas de comentar, José Antonio, pues, pero evidentemente está aumentando. Bueno, digo evidentemente, dadas las observaciones, ¿no? Sí. Pero está muy bien, sí, el apunte que has hecho, ¿verdad? Porque yo particularmente no sabía que había un cálculo distinto a la hora de cuantificar el aumento del CO2 y el del metano. Sí, suponía que lo lógico, vamos, lo razonable era que utilizaran el mismo tipo de cálculo, ¿no? Sí, así que gracias por la explicación. En el propio capítulo del IPCC, en el 7, parece que has mencionado, ahí se mencionan estas cosas, ¿no? Pues muy bien, pues... Pero bueno, era por ilustrar un poco la diferencia dinámica, por así decirlo, radiativa de ambos gases, pero que tiene que ver, sobre todo, fundamentalísimamente, con la enorme diferencia de concentración que tienen. Claro, es que hay muchísimo más CO2, claro. Porque está mucho menos saturada la banda del metano, muchísimo menos, como ambos trabajos de Ignacio, la del CO2, es que está mucho más saturada. Está prácticamente totalmente saturada. Lo que pasa es que sigue habiendo unos flecos ahí que permiten el crecimiento logarítmico. O sea, en ese sentido tenemos mucha suerte los humanos de que debido a que la absorción de la principal banda del CO2, que está alrededor de, son 14,5 micras, ¿no? Yo es que me lo sé en micras, tú lo has puesto en centímetros menos uno, que a mí me resulta siempre un engorro, porque ya es complicado acordarse de una, pero bueno, son 14,5 y creo que tiene otra por 4 y pico micras, pero la principal es esa de 14,5 y esa está prácticamente del todo, pero aún así, como esto de las bandas de absorción con los textos de radiación es luego tan complicado, hay tantas resonancias y no sé qué, y luego están... Sí, son las colas principalmente las que van a contribuir a partir son las colas ya, pero claro, siguen siendo muy peligrosas, como vemos, por el crecimiento logarítmico, claro. Bueno, voy a darle el paso a José María, que llevaba tiempo, me parece, pidiendo la palabra. Adelante, José María. Bueno, mi pregunta no es tan profunda y tan científica como la que se ha planteado aquí, que es muy interesante.
Últimamente, bueno, hace unos días ha salido el último informe de la OMM hablando del nuevo récord, ¿no?, del año pasado de CO2 en la atmósfera, pero en parte lo achaca, resalta un poco la importancia que puede haber tenido en este máximo tanto los incendios forestales como la pérdida de absorción o posiblemente la menor absorción del mar ya del CO2. Respecto a las medidas que tú manejas, ¿se puede decir algo concretamente de estas circunstancias? Bueno, yo no sé a qué se debe la mayor medida. Cierto es que bueno, el océano pues también tendrá su ciclo de respuesta, ¿no? Básicamente yo creo que lo que determina la cantidad de CO2 absorbido es la concentración que hay en el aire, ¿no? Cuanto más CO2 hay en el aire, más pasa al océano, por ejemplo, más será absorbido. Pero que se haya llegado a un punto de saturación, pues primero que me sorprendería grandemente. Pero el aumento de temperatura del agua del mar así que pueda contener podría poner en peligro la absorción, ¿no? La cantidad de CO2 que se absorba, la rapidez con la que se absorbe. Habría que hacer, no sé, tendría que verlo así en términos de sensibilidad, pero yo creo que no, que es un incremento de temperatura por considerable que sea, ¿no? En la escala. Yo solamente me he leído los titulares, ¿sabes? Que a lo mejor pica algo allí. Vale, no sé, pues nada. No soy, ni sé no sé del tema, lo siento. Estupendo. Bueno, gracias. Es importante también, yo no sé si lo dice el titular, la noticia, creo que apunta, pueden ser las circulaciones oceánicas, ¿eh? Porque el tema es que cuando hay afloramientos de aguas profundas, por ejemplo, pues las aguas profundas del océano tienen mucho más CO2 disuelto que las superficiales, que están más frías. Por estar más frías, o sea, la capacidad de disolución del CO2 es mayor cuanto más baja es la temperatura del agua. Entonces es verdad que hay un efecto, eso que decías, que hay un efecto por aumento de temperatura del océano en la superficie, en la capa se puede difundir menos. Pero yo diría, estoy de acuerdo con José Ignacio, de un año para otro lo que haya podido aumentar así globalmente en promedio la temperatura del océano, salvo que haya habido efectos propios de la dinámica del océano, incluido el Niño, eso no lo sé, si ha aumentado más o menos. Pero luego incluso, ya digo, la propia dinámica, estos, ¿cómo se llaman? Los upwellings y cosas de estas, si cambian, pues también pueden respirar CO2 el océano, ¿no? O sea, no se puede expulsar y tal. Es complicado el tema, es muy complejo, ¿eh? Esto de, sí, mi punto era ese, ¿no? Que es como comparar, pues, en inversiones, se me ocurre, ¿no? Hay alguien que dice, no, yo soy conservador, tengo mi dinero, mira, solo gano un euro al día, pero me vale, ese es el CO2. Y luego hay otro que dice, no, a mí me gustan las inversiones de riesgo, un día gano pues 30 euros, otro día 20, pierdo 20 y tal. Y eso es la variabilidad climática, ¿no? O sea, hay tanto en el clima que no conocemos, sobre todo donde yo creo que se centra es en el océano, porque eso es la base de calor del planeta, por lo menos la base de calor disponible, ¿no? De calor, en fin, entalpía, ¿cómo se llama eso? Ya no me acuerdo de entalpía, creo que era. Que es jugar un poco a adivinar, ¿no? Cuando nos planteamos por qué ahora es un poco más rápido este año y el que viene baja dos enteros, ¿no? Hay causas y la mayor parte de ellas sin duda son tendencias dentro de los océanos que, bueno, unas veces regurgitan el calor y otras veces lo tragan, ¿no? Más tragan que regurgitan, pero creo que sí, que ese es el punto, ¿no? Que estamos hablando de si asignáramos todo el calentamiento del último siglo, digamos, a los gases de efecto invernadero, tendríamos, creo que es una milésima de grado por mes, mientras que las oscilaciones, cuando vemos las tablas de temperaturas mensuales, por cualquier efecto, pues suben o bajan de un mes a otro en una décima, es 100 veces mayor la variabilidad climática que
que el efecto de los gases. Cierto es que el efecto de los gases es constante y el otro va dando tumbos, pero alguna importancia más de la que se le da creo que tiene la variabilidad que esconde, digamos, o que resume No toda esa dinámica oceánica, ¿no? Te podría decir que la temperatura, si la mides en la escala absoluta, tampoco es tanto la variación, ¿no? Que a lo mejor es lo propio, ya que ya se ha hablado de la concentración, que sí que tiene un origen, el cero, pero el cero de temperaturas, ya sabes, físicamente está. Pero sí, bueno, es que yo creo no, pero me refiero a variaciones en todo caso, da igual Celsius que Kelvin, me da igual. Dice relativas, ¿no? Respecto de qué. No, absolutas. O sea, de un mes a otro, por cuestiones que no conocemos, por variabilidad climática, que decimos elegantemente, pues la temperatura salta en promedio, creo que son 0,13 grados, Kelvin o Celsius, lo que prefieras. Y en cambio, por gases de efecto invernadero sube una milésima de grado, Celsius o Kelvin. O sea que la cosa está ahí, ¿no? En esa diferencia de magnitud. Por gases por el efecto radiativo, quieres decir, del aumento del CO2, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, el efecto directo. Sí, si divides el grado y pico, ¿no?, de los últimos 100 años en 1200 meses, que son un siglo, pues te queda una milésima, ¿no?, de grado por cada mes. Mientras que la variabilidad climática, pues sí, sacas los datos de cualquier Berkeley Earth o lo que sea, pues varía pues 0,1, una décima, 100 veces más. Este que yo te lo decía es un poco por picar un poco, pero es verdad, es evidente que la variabilidad natural yo lo tengo claro, es muy importante y eso está claro, ¿no? Hay muchas pruebas, no digamos ya si descendemos a la escala más regional, ¿no? Porque aquí estamos hablando de promedios globales. Sí, bueno, cuando te metes ahí en regiones o te quedas en Europa, pues ya las cosas saltan mucho más, es más volátil. Mucho más, hay unas diferencias tremendas, efectivamente. Y sí, no sé si había... Bueno, estoy mirando el reloj y es que resulta que ya nos hemos pasado la frontera de hora y media. Bueno, era un poco inevitable, ¿no? Con la cantidad de cosas que nos has contado y tal, y yo creo que, vamos, que no hemos asimilado bien de lo que nos has contado, así, de la parte de tu propia cosecha, que ha sido mucho, pues, no sé, tenemos que mirar con más cuidado la presentación, y yo creo que en el futuro te has ganado, que no te libras, porque, claro, nos dejas con ahí tanta información y tal, que, bueno, ya te volveremos a solicitar más adelante y que vuelvas. Preguntas ya me habéis hecho para muchas presentaciones. La gráfica de José Ignacio a mí me dan para varios días, mirarla bien. Así que verla hoy en un momento ha sido tremendo. Exactamente. Yo tampoco me entero de... La verdad es difícil. Es que no están en el tema de los productos que presentan. No estaba en el temario. No está en el temario, exacto. A la hora del examen se nota. Y son productos que yo no los puedo ver, claro, los que trabajáis en el tema satélites, pero la verdad tienes que hacerte un poco la idea de exactamente qué está representando aquí y tal. Y sí, no, es difícil eso, sí. Vamos, que no es difícil, pero requiere tiempo, requiere explicación. Analizar eso, bueno. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, pues... gracias. Hasta pronto. Nada, hasta la próxima a todo el mundo. Anunciar que la próxima, que es dentro de 2 o 3 semanas, no recuerdo, pero bueno, está en la web de la Método. Vamos a hablar, si no me equivoco, de incendios. Traemos a un experto que nos hable de incendios. Y nada, por mi parte, pues nos despedimos y esperemos contar con la asistencia. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Buenas tardes.